Iglesia, Dios les bendiga en esta tarde. Sean ustedes bienvenidos a glorificar el nombre de Dios, al remanente, este pequeño grupo que Dios nos está permitiendo ser parte y que juntos vamos de gloria en gloria, a veces en luchas, a veces en victorias, pero todos los días vamos caminando hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Le damos muchas gracias a Dios, mis hermanos, porque nos permite poder llevarle hasta su casa, después del hermoso culto que tuvimos el día de ayer. Yo no sé si usted lo vio de esta manera, lo sintió de esta manera. Un culto hermoso, lleno de presencia de Dios desde el momento de la alabanza hasta el momento de la oración de despedida. Dios se sentía de una forma bien palpable. Pero hoy, a través de este medio, le hacemos llegar esta predicación de esta serie de mensajes que estamos predicando, sanando las fracturas del alma. Hoy, iglesia, nos toca hablar acerca de lo que es el enojo. Mire que hay una parte en el libro de Apocalipsis que yo quiero que demos lectura. Es solamente como una referencia bíblica, no es una exégesis de este libro ni de este pasaje. Apocalipsis capítulo número 16 dice: oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las copas de la ira de Dios. Y dice que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y dice, fíjese bien, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, dice, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, dice, y no se arrepintieron de sus obras. Tenemos que hablar del enojo. El enojo, iglesia, puede ser algo fugaz o puede ser como una furia total. Cuando nosotros hablamos de un antropatismo, hablamos del sentimiento humano que en ocasiones o en ciertos pasajes bíblicos le atribuimos a Dios. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, cuando habla acerca de las copas de ira, no se refiere a unas copas como las que nosotros conocemos. La traducción está un poquito ambigua. Cuando la Biblia en Apocalipsis capítulo número 16 nos habla de las copas, nos está hablando de unos tazones de furor, no de ira. La ira, mis hermanos, la ira es la acumulación del enojo, y el furor es la acumulación de la ira, no de odio, porque Dios no odia, Dios ama.
Es la acumulación, el furor es la acumulación de la ira. El furor es la explosión de la ira. Cuando la Biblia dice que los ángeles derraman las copas o derraman los tazones del furor, están hablando acerca de algunos castigos muy objetivos en la semana 70 o en la semana de la gran tribulación o en el gran día de la ira de Jehová. Nosotros tenemos que entender esto, que Dios es amor, pero dice la Biblia que cuando Dios se enoja con furor. Dios es misericordioso, pero cuando Dios se enoja, dice la Biblia, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora bien, no vamos a estar hablando acerca de los juicios de Dios, tampoco vamos a estar hablando acerca de los castigos o de la semana 70. Ya habrá tiempo, si es que Jesús no viene o si el Señor no me llama, de que podamos volver a hablar acerca del Apocalipsis. En Ribera del Quebar, Iglesia, hemos hablado mucho acerca del Apocalipsis porque, escuche bien, nosotros hemos considerado que la doctrina de la venida de Cristo, la doctrina del gran trono blanco, la doctrina de la semana 70 es una doctrina en peligro de extinción. Por eso la abordamos. Pero en este momento es tiempo de que Dios sane nuestro corazón, de que Dios sane las fracturas del alma, que nosotros identifiquemos qué son aquellas fisuras en la armadura espiritual por las cuales se están yendo las bendiciones. Hablamos de la desesperanza, hablamos de los errores del pasado, hablamos del dolor por esos errores, hablamos de la tristeza, hablamos de la depresión, hablamos acerca de la superficialidad de la vida espiritual. Hoy, iglesia, hoy, mis hermanos, nos toca hablar acerca de lo que es el enojo. Así, el enojo. Esa emoción completamente humana, esa emoción normal, pero que sin embargo, cuando nosotros perdemos el control de esta emoción, se vuelve destructiva y puede ocasionar problemas en el trabajo, nos ocasiona problemas en la familia, nos ocasiona problemas con los hijos, problemas matrimoniales, problemas en la familia y por supuesto problemas en la vida espiritual. Y es entonces cuando esto comienza a hacerse tan fuerte. Lo más terrible de todo esto es que nosotros, iglesia, debemos entender que somos seres integrales. Somos seres de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que es esa parte en nuestro ser con la que nos relacionamos con Dios. Alma, es esa zona almática en la que se asientan nuestras emociones, los dolores, las tristezas, el asiento de la voluntad, y el cuerpo es este cuerpo físico. Si alguna de estas tres áreas se encuentra dañada, va a dañar las otras dos. Por eso hay gente que se encuentra mal del alma y afecta a su espíritu y afecta a su cuerpo. Y hay gente que se encuentra mal del cuerpo y que afecta a su espíritu y que afecta a su alma. Y sobre todo, cuando estamos mal en el espíritu y tenemos enfermedades psicosomáticas y enfermedades físicas. Porque somos seres integrales y nosotros debemos de entenderlo de esta manera. Cuando el enojo se arraiga en nuestra vida, tiene un efecto psicológico y un efecto en nuestra biología. Cuando usted se enoja, mis hermanos, su frecuencia cardíaca aumenta, su presión se eleva. Y lo mismo sucede, el enojo desbalancea las hormonas de la energía, de la adrenalina y la noradrenalina. La noradrenalina, iglesia, es esa química que nivela, que regula los niveles de serotonina y dopamina y entonces hace que nuestra atención hacia el estudio, nuestra atención hacia la voz de Dios, nuestra atención
hacia lo que nos dicen nuestros hijos, nuestra atención en el trabajo se vea desbalanceada. Nos volvemos tensos, nuestros niveles de energía se reducen, amanecemos cansados, dormimos cansados y despertamos más cansados. Esta química regula las emociones. Y entonces cuando nosotros estamos afectados por el enojo, cuando se ha regado, nuestras emociones se ven bien lastimadas, completamente desbalanceadas. ¿Qué ocasiona el enojo? El enojo, amados, puede ser causado por sucesos externos o por sucesos internos. Es decir, nos podemos enojar con el compañero del trabajo. Muchos de nosotros nos enojamos con el chofer del transporte, con un vecino, con un supervisor. Nos enojamos porque algo nos ocurrió, un embotellamiento de tránsito. Nos cancelaron el vuelo, el viaje o el transporte. Pero también puede haber un enojo por una situación interna en nuestras emociones. A lo mejor estamos preocupados porque algún familiar está enfermo. Y mucha gente, en lugar de tener empatía con nosotros, juzga el sentimiento de preocupación. Nos volvemos taciturnos debido a los problemas personales. A lo mejor nuestros hijos están en problemas, están en amenaza, están en conflicto. Yo recuerdo hace muchos años que recibí una llamada donde yo trabajaba y me dijeron que me iban a matar. Y esta llamada desbalanceó completamente y me llevaba del miedo al enojo, del enojo a la paranoia, de la paranoia a la depresión. Me volví taciturno, iglesia, lo confieso. En aquel momento nos encontrábamos nosotros con una navaja en el bolsillo, porque teníamos miedo a la amenaza, y no solamente yo, también mi compañero de trabajo en aquel tiempo. Y a veces internamente recordamos algunos hechos que nos hicieron enojar y que no han sido sanos y que nos mantienen con ese sentimiento de enojo, de molestia. Y entonces solemos nosotros expresarlo de muchas maneras. El enojo lo expresamos de una forma natural, de una forma instintiva. Porque todos respondemos de esta manera al enojo. Natural e instintiva, pero agresiva. Nos hacen enojar, agredimos. El enojo, iglesia, amigos, hermanos en Cristo, aquí en la ciudad, en el estado, en el país o fuera del país, el enojo es una respuesta natural que se ha adaptado a las amenazas que hemos recibido, a las frustraciones, a las decepciones. El enojo nos inspira sentimientos intensos de venganza, de agresividad, de maldiciones, conductas que nos permiten luchar y que nos permiten defendernos cuando nos sentimos atacados. Por eso se dice, por eso los expertos en la salud mental dicen que para poder sobrevivir se permite cierto grado y cierto nivel de enojo. Ahora, por otro lado, mis hermanos, nosotros no debemos atacar física, ni verbal, ni emocional, ni sexual, ni de ningún tipo. No debemos atacar físicamente, ni verbalmente, ni psicológicamente, ni de ningún tipo de ataque a cada persona o cada objeto que nos irrita y que nos molesta. Que Dios guarde la hora. No podemos nosotros, yo recuerdo cuando los discípulos, ese pasaje en la Biblia cuando dice que Jesús iba a una ciudad y cuando llegó a esa ciudad la gente no lo recibió y los discípulos se enojaron y voltearon al Señor y le dijeron: Señor, tú quieres que porque esta gente no te recibió, quieres que oremos al Dios del cielo para que caiga fuego como lo hizo Elías y los consuma.
Fíjese el nivel de enojo. Nosotros no podemos, no debemos, hermanos. ¿Quién es aquel creyente que ora pidiendo maldición, pidiendo castigo o pidiendo enfermedad para aquellos que en algún momento le lastimaron? Dice la Biblia que Jesús volteó con sus discípulos y los reprendió. Y la reprensión fue fuerte. Les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos esto. No podemos ir por la vida respondiendo con castigo, con maldición, con denuncia o con agresión a aquellos que nos han lastimado. Finalmente, mis hermanos, las leyes, las normas sociales, el sentido común nos ponen límites respecto a cuán lejos podemos nosotros llegar cuando nos sentimos enojados. Hay algunas reacciones cuando nosotros nos sentimos enojados, mis hermanos, y que son, pues se puede decir que algunas de ellas son normales, algunas de ellas tenemos que evaluarlas, algunas de ellas han lastimado nuestra vida espiritual, que es el tema que a su servidor como pastor le ocupa en esta noche. La gente utiliza una diversidad de actuares conscientes o inconscientes para lidiar con los sentimientos del enojo. Y hay tres principales reacciones. Se expresa el enojo, número uno. Se reprime el enojo, y número dos. Y número tres, la gente se calma. Cuando se expresan los sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresión, es la manera más sana de expresar el enojo. Esa es la manera más sana de expresar el enojo. Todos conocemos gente que nos ha agredido. Y muchos de nosotros conocemos pastores que nos han agredido desde el púlpito, que han hecho uso del púlpito para lanzarnos agresiones verbales, agresiones proféticas, o tirar nuestro nombre por el suelo. Nosotros debemos, mis hermanos, para expresar nuestros sentimientos sin agresión, tenemos que aprender cómo dejar en claro cuáles son las necesidades y cómo debemos de realizarlas sin lastimar a otras personas. Y tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Estoy enojado. Y ser firme no significa que seamos prepotentes, no significa que seamos exigentes. Significa que estamos enojados y que nos respetamos a nosotros. Y cuando nos sabemos respetar a nosotros, vamos sin ningún problema, iglesia, a respetar a las demás personas. Número dos, otra manera para abordar el enojo es cuando el enojo se reprime. Pero después de convertirlo en una acción productiva o redirigirlo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted deja de pensar en lo que le causó el enojo. Cuando usted deja de pensar en lo que le hizo enojar y se concentra en algo positivo. Dicen, estamos hablando desde un punto de vista propiamente humano. El objetivo es inhibir, es quitarle el poder, es reprimir su enojo y convertirlo en una conducta mucho más constructiva. El peligro de este tipo de respuesta, iglesia, es que no se le permite exteriorizar el enojo porque se le está indicando que se reprima y que lo convierte en algo positivo. Y cuando nosotros reprimimos algo que nos tiene tan lastimados, nos va a hacer daño internamente. El enojo que se queda dentro de nosotros nos causa físicamente hipertensión, presión arterial elevada y en muchas ocasiones depresión. Por eso cuando la gente habla de depresión tenemos que ver cuál es el origen de todo este tipo de situaciones. Porque el enojo no expresado
genera problemas internos en la gente. Yo conozco mucha gente que ha reprimido tantísimo sus emociones. Conozco gente que ha reprimido tanto su enojo, que cuando usted le pregunta, ¿cómo estás? La gente le dice bien, pero viven en una vida de agresión pasiva. Parece que no agreden. Tranquilos, espirituales, palabras de amor. Hermosa, ¿cómo estás? Mi amado pastor, ¿cómo se encuentra? Mi hermano, Dios me lo bendiga mucho. Pero sus agresiones verbales. Yo recuerdo una persona que cuando oraba, nos mandaba decir en las oraciones lo que no nos podía o no se atrevía a decirnos cuando hablábamos cara a cara. Dios, hazle sentir a fulano que él está aquí por esto y 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 esto. Y le mandaba a Dios un fax, un recado de una lista enorme y nosotros estábamos escuchando. Ya no necesitábamos que Dios nos dijera, porque ya no lo había dicho, ya nos había agredido, ya nos había humillado, ya nos había ofendido, disfrazado de espiritualidad, pero ya nos había ofendido. A muchos, no a mí, a muchísimos. Yo veía cuando oraba por una persona y decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 recados que le mandó a la persona. Aquella le mandó 1, 2, 3, 7 recados. Aquella le mandó 1, 2, 3 y todos disfrazados de vida espiritual. Dios, dile a fulana de tal que esto, aquello, aquello y aquello. Dios, dile a mengana que esto, aquello, aquello y aquello. Dile a fulano que esto, aquello y aquello. Dile a aquel que esto, aquello y aquello. Agresión pasiva espiritualizada. Pero agresión. Y es entonces, mis hermanos, cuando nosotros hemos entendido esto, que esto es un problema más grande, más grave y más común de lo que nosotros nos podemos imaginar. El enojo no expresado produce problemas, ¿como cuál? Como la conducta pasivo-agresiva que le acabo de mencionar, como una actitud hostil. ¿Conoce gente que no le gusta la predicación? Que no le gusta cómo pastorea el pastor, que no le gusta la alabanza que cantan los hermanos. Conoce gente que no le gusta la ropa que se ponen los jóvenes. Conoce gente que no le gusta cómo se maquillan las hermanas. Conoce gente que no le gusta absolutamente nada de nadie. Esa es una conducta hostil y permanente. Si usted dijera, pasó un día, pasó otro día, pero es día, semana, y las semanas forman meses, y después los meses han formado años con esa actitud de estar constantemente señalando. Nada le satisface, nada le llena. Si predica del Espíritu Santo, no le gusta. Si predica de la venida de Cristo, no le gusta. Si le predica de eclesiología, no le gusta. Si le predica de sanidad interior, no le gusta. Si le predica de identidad cristiana, no le gusta. Si le predica de misionología, no le gusta. Si le predica de mayordomía, le mocha la cabeza al pastor. Es decir, esas conductas pasivo-agresivas, esas conductas hostiles, menospreciando a los demás, menospreciando. ¿Por qué? Porque hay un enojo dentro de su corazón, una fisura por la cual se está yendo la bendición. Critica todo, hace comentarios mordaces, indolentes, porque no aprendió a expresar su ira de una forma constructiva. Y entonces nosotros podemos ver cuántas personas dentro de una congregación, mis hermanos, viven con ese enojo dentro de sus vidas. Pueden calmarse internamente. Esto significa que no solamente controlan su conducta externa, sino también sus respuestas internas, siguiendo los pasos para reducir
su ritmo cardíaco, para calmarse, para permitir que los sentimientos pasen. Yo recuerdo en mi primer pastorado, había un hombre que tenía, en la vida cristiana, tenía 3 veces más que lo que yo tenía de edad. Yo llegué allí de 25 años. Él tenía de edad 3 veces más de lo que yo tenía. Él tenía de vida cristiana, de vida espiritual, 3 veces más de lo que yo tenía de nacido. Y un día me invitó a comer y me mostró su enojo. Que en mi inexperiencia, en mis años de novato, yo no sabía que él estaba enojado con Dios. Él me dijo que no todas las promesas de Dios se cumplen. Y me habló de la muerte de cáncer de su esposa. Volteó a un lado, estábamos de frente platicando, volteó a un lado, le dijo, es que él me prometió que la iba a sanar y no la sanó y movió la mano de esta manera. Porque el enojo trascendió la vida física, trascendió la emoción, trascendió la vida psíquica, trascendió la vida mental, llegó a la vida espiritual, y en la vida espiritual había un verdadero problema de relación con Dios. Se encontraba enojado. Nunca pudimos nosotros llevarlo a un proceso de sanidad, porque nada le gustaba. Él prefería pelearse con todo el mundo en pro de la fe. Él prefería pelearse con todo el mundo en pro del crecimiento espiritual. Tengo tantos contactos en Facebook y conozco más gente en la vida real que se encuentran constantemente en problemas. En Facebook, ¿cuánta gente dice que no se tienen por qué congregar? ¿Cuánta gente dice que no tiene por qué haber mayordomía financiera? ¿Cuánta gente dice que la misión de la iglesia no es cierto? ¿Cuánta gente habla acerca de esto? Acerca de la eclesiología, acerca de la mayordomía, acerca de la escatología. Y muchas de esas doctrinas de gente que habla en Facebook son doctrinas que están dictadas por un enojo no expresado. Finalmente, en Facebook todos me permiten, y algunos me van a aplaudir cuando yo diga agresiones. Usted dígale agresiones a su pastor para que vea cómo mucha gente le va a aplaudir. Usted dígale agresiones a los diáconos para que vea cómo mucha gente le va a aplaudir. Usted dígale agresiones a Dios para que vea cómo mucha gente le va a aplaudir. Usted diga blasfemias. Usted diga que Dios no existe. Usted diga que Dios es una falacia y un mito para que vea cómo mucha gente le va a aplaudir. Y esos aplausos nacen de un corazón enojado con el Dios de los cielos. Y cuando se habla del pastor, muchos de esos aplausos nacen de un corazón enojado con el pastor. Y muchos de esos aplausos nacen de un corazón enojado y frustrado por una mala experiencia en la iglesia. Y muchos de esos aplausos nacen de un corazón enojado porque han sido burlados por aquellos pastores que se han enriquecido con la fe de un puño de personas. Ahora bien, iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos así? Número 1, iglesia, somos seres humanos. Jesús decía, están en el mundo, pero no son del mundo. Y mientras estemos en el mundo, conflictos como los que tiene la mayoría de la gente, vamos a tener. Y eso debemos de tomarlo en cuenta. Número 2, hay algunos que nacen así, irritables, a lo mejor por un problema neurológico, pero nacen con una facilidad a irritarse. Número 3, por una mala educación en su inteligencia emocional. Hacen berrinche y papá le complace todo. Hace berrinche y mamá le complace todo. Es decir, no los enseñaron a ser tolerantes con la frustración.
Hay gente que se enoja conmigo y que me dice, pues ya no voy a ir a la iglesia. Hay gente que se enoja conmigo y dice, pues ya no lo voy a necesitar. Hay gente que se enoja conmigo. El problema no es que se quede conmigo la situación. El problema es que trasciende con Dios. El problema es que la vida espiritual nunca se queda en un estado neutral. Porque el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el principio bíblico. Es decir, que cuando un sentimiento no nos acerca a Dios, nos está alejando. No nos deja en un punto neutral. A alguien le tenemos que entregar la autoridad. O se le entregamos al enojo, o se le entregamos a la reconciliación. O se le entregamos al rencor, o se le entregamos al perdón. O se le entregamos al amor, o se le entregamos al odio. Pero la vida espiritual siempre tiene una dirección hacia el crecimiento espiritual o hacia el retroceso espiritual. Y si el enojo no nos ha ayudado a acercarnos a Dios, nos está alejando de Dios. Y entonces, amados hermanos, entonces, traspolamos los problemas. Entonces ya no estoy enojado con ella, o con él, o con ella, o con ellos, o con aquellos, o con aquellos. Y entonces el problema se lo mando a Dios. Y vivo una vida espiritual constantemente enojada. Decía mi director en el Instituto Bíblico, el hermano Morlack ya está con Dios. Decía el hermano Morlack que, escuche bien lo que le voy a decir, decía el hermano Morlack, hermanos, él era científico, él era biólogo. Decía el hermano Morlack, hermanos, yo no creo que exista un solo ateo en el mundo. Creo que existe gente que está enojada con Dios. Pues en Inglaterra hicieron un estudio para entender esto. Y se resulta que los ateos están enojados con alguien, a quien ellos le llaman Dios. Y en su enojo han querido exterminarlo. Haga de cuenta como los niños chiquitos que se enojan con mamá y que le dicen, ya no existo, me tapo la cara, ya no está mi mamá. Y entonces los intelectuales ateos se han tapado los ojos espirituales y han dicho, Dios no existe porque estoy enojado con él, porque mi mamá se murió, estoy enojado con él porque hay coronavirus, estoy enojado con él porque se me quebró la pata cuando yo iba a ser campeón del fútbol, estoy enojado con él porque no me dieron el trabajo, estoy enojado con él porque me enfermé y no terminé mi carrera. Y entonces el enojo con Dios, mis hermanos, no es otra cosa más que una problemática emocional porque no hemos sabido lidiar con la frustración. Pero lo resolvemos de la mejor manera. Dios no existe porque hay narcotráfico. Dios no existe porque hay coronavirus. Dios no existe porque hay niños con cáncer. Dios no existe cuando en realidad es un sentimiento muy humano el que nosotros estamos viviendo. Y se vale, iglesia, porque somos humanos, se vale. Es más, los neurólogos dicen que el sentimiento que los ateos tenían hacia el Dios, el cual ellos negaban su existencia, eran sentimientos similares hacia una persona. Pero ¿qué nos dice la Biblia de esto? En el pasaje que nosotros acabamos de leer, se nos habla de unas personas que se encontraban enojadas con Dios, porque Dios derramó, como consecuencia de la maldad y del pecado de la gente, se derramaron los tazones del furor de Dios y a la gente le cayó enfermedad, el agua se convirtió en sangre, pasó esto, pasó aquello, el sol les quemó, les salieron úlceras a todos los que se habían puesto la marca de la bestia. Uno de los escatólogos que su servidor estudia, Miguel Russell, dice que el litio, el microchip, puede ser que esté causando un cáncer en la piel en la semana 70 de la Gran Tribulación, y dice que la gente en su enojo blasfemaba en contra de Dios, pero ni aún así se arrepentían de sus pecados. Iglesia, ¿qué es lo que nos hace venir a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que nos hace venir a entregarle nuestro corazón a Dios? El amor de Cristo. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo.
Si el amor de Dios a través de Jesucristo no nos hace arrepentirnos y venir a Él, los castigos no van a hacer que vengamos. Los tsunamis no van a hacer que vengamos. El coronavirus no va a hacer que vengamos. Porque finalmente la fórmula para tener una reconciliación con Dios es la misma. Es Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Hoy, mis hermanos, recordamos el caso de Jonás cuando se enojó con Dios. Cómo su enojo afectó su vida espiritual a tal punto que tuvo que confrontarse con Dios y decirle, pues, ¿qué me pasa? Cuando yo me enojo con Dios, Dios sigue siendo Dios. Cuando yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios, Dios sigue siendo Dios. Cuando yo adoro a Dios, Dios es Dios. Cuando yo no adoro a Dios, Dios es Dios. Cuando yo canto a Dios, Dios es Dios. Y cuando yo no le canto a Dios, Dios es Dios. Cuando nosotros estudiamos toda la vida de Jonás, nos damos cuenta de un hombre fariseo, de un hombre hipócrita, de un hombre elitista, de un hombre clasista, al que Dios le manda a predicar el evangelio con los habitantes de Nínive. Y Jonás no estaba dispuesto a que el amor de Dios se manifestara en los habitantes de Nínive, porque eran esto, aquello y aquello. Sí, hermanos, pues si Dios nos manda a predicar el evangelio a los anexos, vamos a los anexos. Y si Dios me mandara a mí a predicar el evangelio a los sicarios, yo les iría a predicar a los sicarios. Si Dios a mí me dirigiera para ir con los sicarios, con la familia michoacana, con los Viagras, con los del Cártel Jalisco, aunque me hicieran cachos, iglesia, yo iría a predicarles el evangelio. Si ellos se arrepintieran, que tasajearon a la gente, Dios tenga misericordia, Dios los puede perdonar. Que han secuestrado gente, Dios puede perdonarlos. Que han hecho barbaridad y media, Dios puede perdonarlos. Dice la Biblia que cuando Jonás les predicó, la gente se arrepintió y Dios les perdonó. Y Jonás no estaba dispuesto a entender ese tipo de justicia divina y se enojó. Porque tenía una actitud farisaica, religiosa, autojustificación de parte de Jonás. ¿Qué nos pasa, mis hermanos, cuando nosotros estamos enojados con Dios? ¿Cómo ha lastimado nuestra vida espiritual el enojo? Porque a lo mejor hace muchos años nuestro hijo nos hizo enojar. A lo mejor traemos un enojo que nos ocasionaron nuestros padres. A lo mejor trae un enojo que le ocasionó su esposo, o que le ocasionaron sus hijos, o que le ocasionaron sus otros pastores, o que le ocasioné yo como pastor. A lo mejor en mi humanidad me equivoqué y le lastimé y dije alguna palabra que no debía haber hecho. Perdóneme, iglesia. Perdóneme, hermano. Si me estuviesen viendo aquellos que ya se fueron y que no son parte ya de la congregación, perdónenme. Pero es muy importante que el enojo se lo entreguemos a Dios, porque si no se lo entregamos, las bendiciones seguirán yéndose a través de esa fractura del alma. Yo le invito, cierre sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias. En esta noche, Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Y nosotros hemos entendido y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy, Señor mío, delante de ti te pido perdón. Perdón por mis pecados. Perdón, Señor, por mi religiosidad. Perdón por mi maldad. Perdón, Señor, por los errores que consciente o inconscientemente he cometido. Y te pido, Señor, que todos los corazones que hoy nos estamos presentando a ti y que nos hemos dado cuenta que efectivamente el enojo ha hecho que perdamos las bendiciones espirituales, te pido, Señor, que tú nos limpies, que tú llenes, que tú cambies maldiciones por bendiciones, que nuestra vida pueda ser transformada de aquello que es malo, de aquel sentimiento que es destructivo, por una bendición a nuestra vida, pero te lo queremos desnudar.
nuestro corazón lo desnudamos delante de ti. Bendice a cada uno de los que me han oído, Señor. Si es en su casa, si es en el trabajo, si es en el transporte, si es en la noche, en la mañana, en el día, en el futuro. No sé cuándo vayan a escuchar este video, pero te pido que los bendigas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias. Amados, que Dios les bendiga. Cuide mucho su vida espiritual. Estamos en contacto. No se desconecten ni de Dios ni de nosotros. Así que nos vemos el sábado allá en Hacienda del Sol, iglesia. Y el miércoles con nuestra transmisión en vivo a través de redes sociales. Que Dios les bendiga. Les amamos, iglesia. Un abrazo.